8 de la mañana con 51 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Ha llegado el momento de desarrollar nuestra primera entrevista de este día y vamos a hablar sobre los despidos y el retiro voluntario o renuncia voluntaria. Y precisamente lo vamos a hacer con el ente encargado, que es representante del Ministerio de Trabajo. Esta mañana vamos a conversar y tenemos en nuestros estudios a Rafael Alfaro. Él es colaborador jurídico de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo, a quien damos las más de las cordiales de las bienvenidas. Gracias, Raquel. Realmente para nosotros como institución es un privilegio estar con ustedes una vez más y de verdad muchas gracias por el espacio. Desde 2015 se dio un salto sobre los derechos de los trabajadores que deciden por alguna u otra razón pues renunciar o pues dejar sus trabajos. A partir de esta fecha entra en vigencia un decreto donde la renuncia voluntaria pues queda ya a decisión de los trabajadores. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Entre estos se habla que tienen que tener como máximo 2 años laborando para el patrono al que le están renunciando. Si podemos ampliar sobre este tema. Sí, es interesante realmente que los trabajadores y las trabajadoras conozcan, ¿verdad? Que de hecho esta es una novedad dentro de la terminación de los contratos o de la terminación de la relación laboral, porque antes, pues muchos, en este país, muchísimas gentes, ¿verdad? Hombres y mujeres con muchos años de trabajo se retiraron de lo público y lo privado y nunca se les reconoció realmente nada en concepto de compensación económica. Y esta era una deuda histórica que tenía obviamente nuestro país y que lo señaló allá por el 2013 la Honorable Corte Suprema. Los señores diputados tuvieron a bien realmente llevar a cabo, ¿verdad?, una ley de compensación económica por retiro voluntario y también reformaron, ¿verdad?, la ley del servicio civil que tiene que ver con empleados públicos, la ley de la carrera administrativa municipal que tiene que ver con los empleados municipales y por supuesto, ¿verdad?, el Código de Trabajo que está la ley. Esta ley que le menciono, que es la ley de compensación. Entonces, los requisitos para poder, digamos, accesar al derecho, ¿verdad?, realmente son mínimos. Y son mínimos porque lo que sí exige, ¿cómo se llama esta ley? Es que la persona interesada, el trabajador o trabajadora que va a retirarse de su lugar de trabajo, efectivamente tiene que tener 2 años, ¿verdad?, ininterrumpidos a la orden del mismo patrono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a contrario censo, si no tiene el requisito de los 2 años, pues tendrá que retirarse, ¿verdad?, de igual manera, ¿verdad?, sin ninguna compensación, excepto que sea despido injustificado, que le asiste el derecho para pedir indemnización, que es otro trámite. Ahora, dentro de lo que contempla también el retiro o renuncia voluntaria es que si bien yo decido dejar mi trabajo, pero de lo que yo he devengado o lo que yo tengo derecho por los años trabajados durante la empresa, el 50%, pues según la ley, se me debe de entregar en compensación laboral. Fíjese que lo han interpretado de esa manera, ¿verdad? Pero lo que sucede es lo siguiente, es ¿cómo se llama? Un salario mínimo por año laborado, Entonces, muchas veces, el salario de 15 días, el salario de 15 días por año laborado. Entonces, ¿qué significa esto? Que por eso han desglosado que es el 50%, digamos relativamente cierto. Porque no puede, ¿verdad?, dice el decreto, ley, que nadie puede, ¿cómo se llama?, accesar a un salario mayor, a una compensación mayor, aunque su salario sea mayor. Entonces, eso es lo que ha creado, en alguna medida, ha creado con las personas interesadas cierta duda. Porque imagínese usted, por ejemplo, si yo, mejor dicho, quiero retirarme del sistema privado y yo tengo un salario de $800 para el caso, ¿verdad? Yo estaría esperando que la empresa me dé el 50%, sería el $400. Sin embargo, no, el decreto no dice eso. El decreto lo que ha tratado, ¿verdad?, que el nuevo concepto es de equidad salarial, para que no haya injusticia social, porque hoy en día tenemos el problema de que
con el tema de las pensiones, por el caso, ¿verdad? Unos se han pensionado muy bien y otros muy mal. Entonces, justamente ha tenido que ser por el tema de cómo ellos cotizaron o a quién cotizaron. En este caso, los legisladores, yo creo que sabiamente dijeron, yo creo que hay que buscar justicia salarial, y por eso es que ellos han utilizado el concepto de equidad salarial y la indemnización en compensación económica, o mejor dicho, el concepto de compensación económica para todos es por igual. ¿Y se puede entender como justicia salarial el hecho, por ejemplo, de una persona que gane arriba de los $1,000 y que esté esperando que le den la mitad y venga a recibir el valor de alguien que gana mensualmente un salario mínimo? Lo que sucede es lo siguiente, o sea, aquí hay un desequilibrio, yo le llamaría desequilibrio en cuanto a salarios, ¿verdad? El concepto básico de la ley dice que igual trabajo, igual remuneración, claro, lo cual lamentablemente no es cierto, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales no existe a veces en la misma empresa esa equidad salarial. Entonces el legislador, ¿verdad?, sabiendo que es aparte una prestación laboral que no afecta la indemnización, la pensión vitalicia, por ejemplo, que no afecta la jubilación, entonces ellos han dicho, ok, imagínense usted, desde 1983, ¿verdad?, nuestra Constitución del 83, ya ese derecho estaba amparado. Imagínense, casi 30 años después han venido a tutelarlo. ¿Qué significa? ¿Cuántos se fueron sin 5 en su bolsa? claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora, en mi humilde opinión, creo que la ley viene en alguna medida, ¿verdad?, a compensar, no al 100% definitivamente, pero a compensar algo que pudiese, ¿cómo se llama?, mejorar las condiciones. No es la solución, definitivamente. Por eso es que siempre nosotros asesoramos a los trabajadores y trabajadoras que lo piensen bien, porque realmente hoy en día los costos de vida, ¿verdad?, y las necesidades familiares son tantas que una compensación económica por retiro voluntario, solo que usted ya sea una persona adulta, muy adulta, tenga otros ingresos, o que tenga otros ingresos, pero hay que pensar. Ahora, dentro de los requisitos también que establece el decreto es que, por ejemplo, la persona que quiera retirarse voluntariamente o renunciar a sus puestos de trabajo tiene que notificarle al patrono con 15 días de anticipación para poder dejar todo lo relacionado a su puesto en regla. ¿Cómo se han venido desarrollando en los últimos años, que desde que entró en vigencia el decreto, de los trabajadores que han decidido ampararse al mismo y pues obtener lo que por ley les pertenece? Fíjese que la tramitología realmente es sencilla. El problema que nosotros tenemos como institución, y lo tiene quizás todo trabajador y trabajadoras, la falta de información. Están los derechos, pero como los derechos no son publicitados o la ley no se conoce, entonces los trabajadores muchas veces ignoran esos derechos. Por tanto, muchas veces se han ido los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con 10, hasta con 15, 20 años de trabajo y no han reclamado nada, justamente por no informarse. Mas, sin embargo, cuando el trabajador o trabajadora se informa y llega a nuestras instalaciones, que quiero comentarle, tenemos este servicio, lo tenemos a nivel de la República, en nuestras 14 oficinas departamentales, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que está interesada, por ejemplo, en retirarse, lo primero que usted tiene que hacer es abocarse a una oficina del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se le asesore. ¿Y qué le decimos nosotros? En primer lugar, le preguntamos, ¿tiene los 2 años? Sí. Ok, el procedimiento es este. Usted debe llenarle o debe presentarle al empleador o la empleadora, ¿verdad?, la hoja de retiro. Pero la ley establece, antes de presentarle la hoja de retiro voluntario, le establece un preaviso, ¿verdad? Este preaviso es para que ¿cómo se llama?, el empleador busque su sustituto o busque su sustituta. Por eso dice la ley que le da 15 días a aquellos trabajadores o trabajadoras que no tengan cargo de dirección. Porque para el caso de los supervisores, gerentes o directores, la ley exige que tiene que darse con 30 días de anticipación. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado para los que han decidido ampararse a este decreto? ¿Cuánto porcentaje se ha retirado hasta el momento con este decreto
que ya lo está pues ejecutando el Ministerio de Trabajo? Fíjate que el 2015 realmente fue una moda, ¿verdad? Fue una moda y nosotros tuvimos realmente aglomerado sobre todo en nuestras oficinas aquí en San Salvador, porque mucha gente quería aprovechar la coyuntura del decreto, de la ley de compensación económica y obviamente quizás tenía una mejor oportunidad laboral. Entonces se abocaron y a todos se les garantizó la entrega, ¿verdad? Porque se nos abarrotaron nuestras oficinas. Sin embargo, en ese momento, pues sí, la afluencia fue considerable, todavía sigue siendo considerable, pero un dato estadístico por el momento no lo tenemos porque no registramos, sí registramos todas las solicitudes, pero ¿cómo se llama? Creo yo que ha sido por años. El primer año sí le puedo decir que era una buena cantidad, quizás. El asunto es que en lo público hubieron gente que se abocó, porque se reformó la ley del servicio civil. En lo municipal, de igual manera, hubieron trabajadores y trabajadoras municipales que se abocaron, ¿verdad?, para, digamos, optar a ese beneficio. Y en lo privado fue la mayoría, pero porcentajes por el momento no le manejo porque no quiero ser, ¿verdad?, mentiroso en cuanto al dato específico, pero con gusto se lo puedo mandar. ¿Han tenido ustedes algunos problemas para ejecutar el decreto de retiro voluntario, ya sea en el sector público, privado? Porque, por ejemplo, cuando inició el decreto se hablaba de retrasos en los procesos de entrega del dinero que por ley les compete a los trabajadores, ¿no? Claro. Fíjese qué interesante su pregunta, porque ahí está realmente el talón de Aquiles. Ahí está el talón de Aquiles de la ley de compensación económica, justamente porque tiene que ver con la plata, ¿verdad? La plata que se debe mover en las empresas. La mayoría de empleadores, lamentablemente, y lo tengo que decir, ¿verdad?, han justificado, ¿verdad?, el no pago porque no tenían considerado en sus presupuestos, ¿verdad?, el pago de la compensación económica por retiro voluntario. Sin embargo, la ley establece ya, ¿verdad?, el procedimiento para poder exigirle al patrono dicho pago. Por ejemplo, si usted, ¿verdad?, se va a retirar de una empresa, presenta su hoja de renuncia, presenta su preaviso y también nosotros, como un valor agregado, le damos el cálculo de lo que le corresponde que le paguen. Usted lo presenta al empleador. El empleador, no solamente usted está obligado a trabajar los 15 días posteriores a la presentación de esos documentos, ¿verdad?, sino que también la ley le dio al empleador la oportunidad de que después de que usted se retira, ¿verdad?, si usted se retira, por ejemplo, un 15 o un 30, ¿verdad?, el empleador tiene la oportunidad de pagarle o el 30, ¿verdad?, 15 días después de que usted se retiró, o, ¿verdad?, el 15 del siguiente mes que usted se ha retirado. Sin embargo, hemos tenido problemas con que los trabajadores son engañados. Son engañados, les reciben los documentos, les dicen, ¿vas a trabajar hasta tal fecha? Sí, pero pasa una quincena, pasa la siguiente y no les pagan. Entonces ahí es donde ya la ley establece un procedimiento, ¿verdad?, y que debe regresar al Ministerio de Trabajo a interponer, ¿verdad?, la respectiva denuncia por incumplimiento de pago. ¿Cuántos patronos se han sancionado bajo esta modalidad de engaño o retrasos de las compensaciones salariales hacia sus trabajadores? Fíjese que por el incumplimiento del trámite, nosotros como Dirección General de Inspección de Trabajo, ¿verdad?, no podemos sancionar porque resulta que tenemos competencia a dos direcciones. Está la Dirección General de Inspección de Trabajo, que es la que se encarga de entregar la documentación y dar la asesoría, y está la Dirección General de Trabajo, que es la que se encarga de la tramitología, del incumplimiento de dicho pago. ¿Qué es lo que procede entonces cuando...? Lo que procede entonces en ese caso es que ellos abren audiencia. Ellos abren audiencia y ya interviene la Procuraduría General. Pero generalmente los trabajadores que se han amparado a estos tipos de procesos, donde incluso tiene que intervenir la Procuraduría General de la República, hablan de que los procesos son engorrosos y largos, que generalmente, por ejemplo, antes de que existiera este decreto o cuando se da
el tema de los despidos hacen que los trabajadores desistan de seguir con los procesos porque son demasiado largos. Prácticamente algunos señalan que están diseñados para que las personas se cansen de esos procesos tan largos y abandonen los litigios. Fíjese que yo honestamente le puedo decir con seguridad, esa es una apreciación. No es totalmente cierta, porque tanto nosotros como institución, como la Procuraduría General de la República, puedo hablar por la Procuraduría también, realmente los trámites están siendo mucho más ágiles. Lo que sucede en realidad, para responder a la pregunta de cuántos casos nosotros hemos sancionado, lo que sucede que, digamos, en el caso de un trabajador, ¿verdad?, que le incumple en dicho pago, su proceso lo lleva a la Dirección General de Trabajo, en compañía, obviamente, con la Procuraduría. Pero, ¿qué pasa si ya es 2 o más trabajadores que no se les ha pagado? Entonces nosotros sí actuamos a través de una inspección laboral, que ya es, digamos, otro trámite que se sale del propio procedimiento de la compensación económica por retiro voluntario. Ahora bien, sobre el comentario de lo engorroso, ¿verdad? Lamentablemente los plazos y los procesos, ¿verdad? La tramitología, ¿verdad? Así es. Ya la misma ley establece algunos plazos que para muchos en estado de necesidad, porque en algún momento, ¿verdad?, un trabajador reclama sus derechos, no es porque quiera reclamarlos. Hay un elemento, ¿verdad?, importante en su motivación, y es una necesidad económica, que en alguna medida todos tenemos. Por tanto, a él le ampara el derecho y la justificación. Nosotros como institución lo que tenemos que hacer es, pues obviamente, atender lo mejor que podamos y, por supuesto, ¿verdad?, reducir los tiempos de respuesta a los cuales él tiene derecho. Y precisamente de eso vamos a continuar hablando al regresar de la pausa de las denuncias que tienen por instituciones o empresas reincidentes en el retraso de los pagos de los trabajadores amparados a este decreto de retiro o renuncia voluntaria. Eso al regresar de la pausa, no nos cambie. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Este día estamos hablando con representantes del Ministerio de Trabajo sobre despidos y renuncias voluntarias de la que ya desde 2015 tienen derecho los trabajadores por decreto de los diputados de la Asamblea Legislativa. Antes de irnos a la pausa, licenciado, estábamos hablando precisamente sobre las denuncias que han recibido de algunos inconvenientes o irregularidades que han tenido los empleados de parte de los patronos cuando deciden retirarse voluntariamente. Sí, efectivamente, ¿verdad? Lo que le comentaba, en este caso, cuando un trabajador o trabajadora, ¿verdad?, hizo el trámite ante su empleador y pues él no le quiere pagar, porque no es que no pueda, muchas veces no quieren. Entonces, la misma ley de compensación económica establece que debe regresar al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, y obviamente demandar, fíjese bien, demandar por despido injustificado, porque ya ese retiro voluntario se convierte en despido. La ley ya lo establece de esa manera. ¿Por qué? Porque no puede el trabajador quedar burlado en sus derechos, ¿verdad? ¿Qué obedece o qué proceso sigue cuando se convierte en despido injustificado, que se conoce así, pero hablamos fuera de cámaras, que es que no se han respetado los procesos establecidos ya por ley? Exacto. Fíjese que en el caso de que una compensación económica por retiro voluntario, el trámite de retiro voluntario se convierta en despido injustificado, es justamente por el no pago, ¿verdad?, por la burla, digamos así, que hace el empleador, ¿verdad?, a su trabajador o a su trabajadora. En este caso el procedimiento, ¿verdad?, es sencillo. Lo que tiene que llegar el trabajador es a presentar, ¿verdad?, una denuncia, ¿verdad?, le reciben la denuncia, luego después de recibir la denuncia, la Dirección General de Trabajo cita al empleador para que justifique el no pago, ¿verdad?, o para que pueda conciliar, ¿verdad?, para que pueda conciliar. Si todavía el trabajador, con la oportunidad que tiene ante el Ministerio de Trabajo, vía administrativa,
poder conciliar no quiere hacerlo, entonces ahí ya pasa el trámite por la vía judicial, es decir, la Procuraduría, como tiene oficina en nuestra institución, hay oficinas de la Procuraduría, se le remite a la Procuraduría y la Procuraduría ya judicializa ante el juez de lo laboral competente, ¿verdad?, la demanda por despido injustificado. ¿Cuánto tiempo puede tardar un proceso de estos por despido injustificado cuando el caso ya pasa a manos de la Procuraduría General de la República, cuando ya interviene la Procuraduría? Porque generalmente se sabe que cuando el empleador es llamado a presentarse para abordar precisamente el tema del despido injustificado, algunos no se presentan a la primera, no se presentan a la segunda y dejan que el proceso se vaya extendiendo. Fíjese que realmente sobre los tiempos de la Procuraduría General de la República en la tramitología de los derechos laborales no puedo decir mucho porque es otra institución, pero sí le puedo decir con seguridad que hay mucha agilidad, ¿verdad? Y un trámite, digamos, de despido injustificado, si sigue los plazos establecidos por ley, en 2 o 3 meses están resolviendo casi siempre favorable al trabajador, ¿verdad? Claro, sin dejar de considerar que hay dilaciones, ¿verdad? Dilaciones, es decir, contratiempos en los procesos, que eso generalmente los aprovecha el empleador para dilatar el pago. Sin embargo, no debería ser la regla, pero pareciera que es la regla. Pareciera que, mire, y yo lo digo, ante las cámaras muchas veces no gusta, pero a nosotros los salvadoreños, a los empleadores y a los empleados, tenemos una mala cultura, y es la cultura del incumplimiento, lo cual no puede ser, no debe ser así, porque si yo exijo derechos, también debo de cumplir mis deberes. A contrario censo, los trabajadores laboran por una prestación llamada salario. ¿Qué pasa si no le pagan su salario? Obviamente no va a trabajar al 100%, ¿verdad? Va a haber alguna desmotivación. Entonces nosotros siempre le decimos a los trabajadores y a los empleadores, miren, la relación laboral se perfecciona por la voluntad de las partes. Pónganse de acuerdo, trabajen, ¿verdad? Usted tiene necesidad del empleado y usted, señor empleador, tiene necesidad, ¿verdad? Usted, señor trabajador, tiene necesidad del empleador. Entonces, es una relación necesaria. Por lo tanto, pónganse de acuerdo y nosotros buscamos la armonía laboral, que es lo que la ley a nosotros nos exige, ¿verdad? Si hay un problema entre un trabajador y un empleador, existe la conciliación. Conciliemos, hablemos, ¿qué está pasando? Y cuando yo le digo a usted que muchas veces los despidos injustificados se dan por incumplimiento, ¿verdad?, de la norma jurídica, la primera norma o la primera ley de un lugar de trabajo, de una empresa, ¿verdad?, es el reglamento interno. Y que ese reglamento interno no es más que un resumen de disposiciones laborales que están en el Código de Trabajo. Claro, si yo vengo y despido a un trabajador o trabajadora y no le garantizo sus derechos, el trabajador o la trabajadora tiene todo el derecho, valga la redundancia, de acudir a las instancias administrativas y judiciales que ya la ley establece. Ok, ¿qué es lo que debe hacer una persona, para los que nos están sintonizando y que están en una situación similar, ya sea que estén pensando retirarse o que hayan sido despedidos sin una justificación aparente, según lo que la ley establece, y ante el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo primero que deben hacer? Lo primero que debe hacer es abocarse, confiar en la institución, ¿verdad? Y no solo en nosotros, sino porque que generalmente el Ministerio de Trabajo, para los trabajadores allá afuera, carece de confiabilidad, ¿no? Fíjese que son de las instituciones quizás más cuestionadas por el papel que desempeña. Nosotros no estamos de acuerdo con esa apreciación, y le voy a decir por qué no. Porque en primer lugar nuestros trámites son bastante demandados, y el hecho que una persona por alguna razón, ¿verdad?, haya salido insatisfecha no significa que vamos a descalificar a la institución. Claro. 1. 2. Es que los que dicen, ¿verdad?, y quienes nos califican mal, lo hacen a veces con doble mentalidad. 1, para que el trabajador despedido no tenga a quien acudir. Entonces la estrategia es de que yo voy a hablar mal de usted para que nadie confíe en usted, ¿verdad? Y eso no se vale. Yo siempre invito a la ciudadanía
que conozca a las instituciones, que le den oportunidad a todas las instituciones del aparato del Estado, que vayan y si necesitan un servicio público como es una asesoría laboral, un acompañamiento en una demanda laboral, que vayan y conozcan. Mire, así como puede haber alguna insatisfacción, porque no podemos negarlo, pero hay mucha gente satisfecha. Y se lo puedo decir con mucha libertad. Los últimos años el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, ha sido pionero más que nunca en la defensa y tutela efectiva de los derechos laborales de los y las trabajadoras en nuestro país. Claro, digamos, ese estereotipo que tenemos como institución, yo creo que si en alguna ocasión sucedió, no puedo dar fe, pero sí lo que le puedo decir ahora es que ante los medios de comunicación o ante la población en general, conozcan a la institución, se van a dar cuenta que tenemos un buen servicio. Si ya la población tiene confianza entonces en ir a solicitar información o a solicitar acompañamiento jurídico a la institución, ¿qué es lo que debe hacer o cuál es el proceso que debe seguir en cualquiera de los casos? Fíjense que en primer lugar, ¿verdad?, los despidos justificados, ¿verdad?, no somos la institución, nosotros no somos los que vamos a determinar si es justificable o no, porque es un juez de lo laboral, ya la ley establece quién puede hacerlo, ¿verdad?, a quién, como dicen, le van a dar la razón, sea al empleador o al empleado. No es competencia de la institución que represento determinar si es justificado o no. Lo que sí nosotros garantizamos es que en ese despido no haya violación a otros derechos, por ejemplo, al pago de salario, por ejemplo, al pago de la vacación, al pago del aguinaldo, ¿sí? Entonces, ahí sí nosotros tenemos competencia, pero en la acción de despido propiamente dicho... Pero las denuncias llegan primero... Es que no, es que quizás para orientar a la ciudadanía, quiero decirle, si usted visita nuestra institución por despido injustificado, ¿sí?, la Dirección General de Inspección de Trabajo no tiene nada que hacer, porque a quien atiende son los de la Dirección General de Trabajo. Pero si usted llega a nuestra institución porque no le han pagado un salario, porque no le han pagado una vacación, porque lo maltratan, porque lo discriminan, porque no le han, digamos, garantizado otros derechos que la ley establece, entonces ahí es la Dirección General de Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad, digamos, es la inspección laboral. Y garantizar los derechos de los trabajadores. Previo a cualquier despido, justificable o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínese usted, si usted trabaja para una empresa y a usted la despiden y no tiene reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Porque el reglamento interno de trabajo, de acuerdo a la ley, tiene que ser aprobado por la Dirección General de Trabajo, que es una dirección del Ministerio de Trabajo. Claro. Por tanto, si no tiene la autorización, obviamente desde ahí es un despido injustificado. Claro, además establece, ¿verdad?, las faltas leves, las graves y las muy graves. Por tanto, un empleador no puede venir, mira, tú te vas por esta falta. Definitivamente no. ¿Cuál es el procedimiento aplicado? Desde ahí podemos darnos cuenta que el despido es injustificado. Ahora, eso en los despidos injustificados, ya para ir finalizando, para la población que esté interesado, que esté pensando en retirarse de sus puestos de trabajo, ¿cuál es el procedimiento o el mecanismo que debe seguir para poder irse con la compensación laboral que la ley establece? No, el procedimiento es sencillo, que se aboquen a nuestras oficinas. Lo primero que nosotros hacemos con todos los usuarios y usuarias es orientarlos, asesorarlos, porque pueden haber sorpresas también. Hay gente que se quiere ir con un año laborado y llega a la institución, le decimos, mire, de acuerdo al decreto usted no tiene, ¿verdad?, acceso a ese derecho. Entonces salen un poco molestos, ¿pero por qué? Porque no nos informamos. Ahora bien, por eso digo que el primer paso es que se aboquen a nuestras oficinas a nivel nacional para poder brindarle la asesoría conforme a la situación laboral o el trabajo que desempeña, porque hemos tenido un sinfín de casos, Raquel, que definitivamente pasaríamos toda la mañana hablando acá de la complejidad a veces que se vuelven en algunos casos, ¿verdad? Otros casos son sencillos, otros casos, mire, hemos encontrado, yo siempre lo digo, hay excelentes trabajadores, excelentes trabajadoras, de igual manera en el ramo de los empleadores, hay excelentes empleadores y excelentes
¿verdad?, empleadoras, pero también hay muy malos empleadores, ¿verdad?, que prefieren pagarle a un abogado en vez de pagarle el derecho que le asiste al trabajador. Entonces, con esa gente sí no estamos muy de acuerdo nosotros, y a esa gente invitamos a que le decimos que cumpla la ley. Si la ley es para cumplimiento de todos. Usted y yo, los que estamos aquí, estamos para cumplir la ley. Y le pongo un ejemplo. Podemos discutir una infracción de tránsito. No la podemos discutir, hay que pagarla. A uno el policía le dice, mire, vaya a apelar. Pero y como el trámite de la apelación también es complejo, yo prefiero pagar, la gente prefiere pagar la infracción que ir, ¿verdad?, a un trámite. En este caso, en el caso de las relaciones laborales, invitamos a los trabajadores que confíen en nosotros, que se aboquen, con gusto les vamos a asesorar. Hay un buen equipo técnico en todas las direcciones para poder servirles, ¿verdad? Y a los empleadores quizás decirles, cumplan la ley, porque al final eso es paz social. Y además de que cumplan la ley, a los trabajadores que se informen muy bien sobre los derechos que por ley les establece ya la Constitución, y por supuesto este tipo de decretos que viene a favorecer a los trabajadores. Agradecemos su presencia al set de Central de Noticias, y por supuesto vamos a estar a la expectativa de cómo avanza, y en una posible segunda entrevista ya conocer cuántos se han amparado a este decreto y cómo avanza. Por supuesto, Raquel, para nosotros, como repito, ¿verdad?, se lo dije al inicio, es un placer estar en su set, es una realmente oportunidad que aprovechamos, ¿verdad?, primero para informarle a la población, ¿verdad?, que somos una institución al servicio, ¿verdad?, al servicio de la sociedad salvadoreña. Segundo, de que pues nuestra titular, la licenciada Sandra Guevara, y nuestro director, el licenciado Bolaños Paz, tienen un gran compromiso social, y por eso les invitamos a que crean en la institución y busquen apoyo y auxilio, que para eso estamos. Gracias a ustedes y al canal por invitarnos, y efectivamente asumimos el compromiso que para una próxima entrevista le traigo los datos que me ha pedido. Ok, no lo puedo dejar ir sin antes que nos dé los números de contacto de la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo, a donde tengan que llamar por si alguien está pasando por un momento incómodo con su empleador o necesita asesoría. No, por supuesto, nosotros tenemos un call center, ¿verdad? Nuestro call center es el 130. Ustedes pueden llamar, ¿verdad?, el ciudadano puede llamar, incluso el canal puede también en algún momento determinado recomendar que llamen al 130 en algún otro espacio, ¿verdad? Y además tenemos, ¿verdad?, un teléfono directo de la Dirección General de Inspección de Trabajo, ¿verdad?, que también lo puedo dar. Tenemos el 2529-3806, ¿verdad?, que nosotros estamos para servirles. Pedimos a la ciudadanía que no busque, y que seguramente va a encontrar el auxilio ciudadano. Y que tenga confianza en el Ministerio Eso es de importante. Bien, así finalizamos esta entrevista esta mañana. Ya usted escuchó las recomendaciones que ha hecho el representante del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Inspección de la institución, para que pueda abocarse si usted está pasando por algún momento incómodo en su sede de trabajo, si decide retirarse bajo este decreto o si ha sido despedido sin la debida justificación. Así finalizamos, vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos.